Bueno, vamos de inmediato a presentar a nuestro entrevistado de hoy. No sé si requiere mayores presentaciones. Adelante, Mauricio Hoffman. Un histórico, Hola. a pesar de lo joven que es. ¿Cómo Por estás? favor. Gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bien, pues feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y feliz de estar a punto de inaugurar producto nuevo, programa nuevo. Sí. ¿El lunes? ¿Es el día de? Lunes 10, el mismo día del debate de la concertación, de la nueva mayoría, como se llama ahora, debuta una nueva versión de Tele 13C. El informativo que Canal 13 tiene en su plataforma de cable, en 13C, la televisión de pago, a las 7:30 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Cómo eligieron el horario? El horario ya está instalado y se mantiene el horario porque da muy buen resultado. El Tele 13C lleva saliendo ya años a esa hora. Hoy en día dura 20 minutos, va de 7:30 a 10 para las 8 de la noche en el cable. Y la idea es que vamos a repotenciar ese producto, lo vamos a agrandar ahora a 50 minutos. Y se mantiene entonces el mismo horario porque justamente es un horario en el que la gente está acostumbrada en el 13C a ver noticias. Ahora, se potencia ese horario, pero el producto, según lo que yo leí, es mucho más complejo y mucho más redondito que lo que hay hasta ahora, sin desmerecer lo que hay hasta ahora, por supuesto. Hoy se hace un informativo que cumple absolutamente su función, es muy eficiente como informativo resumen del día, pero es eso, un informativo. Lo que queremos hacer nosotros es un programa de noticias, un programa de actualidad. Lo que hay hasta ahora entonces es una suerte de como corrida de titulares y lo que van a hacer ustedes es más conversación, más contexto, Exacto. más profundidad. Esa es la idea. Vamos a presentar las noticias principales del día, el foco en un noticiario de cable de este tipo, y tú lo conoces en CNN, es más el público que quiere ver noticias y profundizar. No es el mismo público que los noticiarios centrales de la televisión abierta. O sea, la típica queja de la gente que ve noticias que hasta cuándo, con el reportaje de la empanada con Exactamente, pasa. y tanta información policial y tanto y los crimen. juguetes de Lueno tampoco. Exactamente. Ya. La idea es ese el foco, las grandes noticias país, los grandes temas internacionales. Hay un importante bloque internacional. ¿Permanente todos los días? Todos los días internacional? y con interpretación, como tú decías, con más análisis y contexto, que corre por cuenta del conductor y además Su seguro servidor. Su seguro servidor y con una entrevista a un personaje todos los días o de pronto un debate con dos personas invitadas en el estudio. ¿Cómo se plantea este desafío? ¿Cómo te sientes tú? Además, Mauricio, tú has estado ligado desde luego a la noticia, pero también específicamente a lo político. Y estamos entonces, tú mismo lo dijiste, ese día es el debate. Claro. Y además estamos en un año electoral, inaugurando primarias, primera vez que tenemos voto voluntario para una elección presidencial. Entonces el bichito político, periodístico, se está haciendo como presente. Que no hay mejor año para hacer periodismo y hacer periodismo del duro, que uno llama, ¿no es cierto?, con la noticia dura, y es lo que queremos hacer, o sea, abordar justamente esos temas, subirnos arriba a la pelota de la campaña, bueno, y por eso elegimos esta fecha, que es el día del debate. Vamos a tener toda la previa al debate, porque vamos a estar a las 7:30 al aire, en vivo, el debate va a las 10 de la noche. O sea, el maquillaje prácticamente. Casi, en todos esos preparativos vamos a tener ahí proyecciones de lo que va a ser ese día. Y lo mismo vamos a hacer el jueves con las primarias, con el debate de la Alianza. ¿Cómo funciona hacer noticias en 13C? Yo sé que es una filial o un hijo de Canal 13, pero el departamento de prensa se descuelga desde ahí mismo. Claro, el 13C tiene su propia programación y su propia producción que funciona sobre la base de mucha producción independiente privada externa, ¿no? Y en eso funciona como modelo de negocio, es fantástico el 13C cómo funciona. Lo sé. Todo está financiado, todo renta, en fin, es un modelo que es un relojito. Pero hacer noticias es caro, y entonces tener como un departamento de prensa autónomo y no aprovechar las sinergias con Es que eso es lo que se hace, se aprovecha la sinergia de Canal 13, toda la producción del departamento de prensa, pero nosotros de esa cobertura que se está haciendo en el día, que es un continuo 24/7, porque son hartos informativos en abierta, nosotros extractamos, ¿no es cierto?, extraemos de ahí lo que sirve para el perfil del público del cable. Y aparte de eso hacemos también temas propios con nuestra propia cobertura y nuestros periodistas que van a estar en eso. No quiero que se me caiga el carné, así que no se rían, pero yo recuerdo o he visto en mi vida un tránsito de las noticias en que el conductor, o sea, el Mauricio Hoffman, era simplemente un lector de noticias, hacia un conductor que en algún sentido se le permite o tiene un rol algo más editorial, se le permite editorializar con obviamente algún cuidado de no estar opinando. Uno en su rol de conductor de noticias tiene que mantener algún tipo de neutralidad dentro de lo que eso es posible los seres humanos. ¿Cómo ha sido el tránsito para ti? ¿Tú has vivido ese tránsito ya no como telespectador, sino que como protagonista? Sí, es un tránsito que es un poco irregular, porque efectivamente era así antes, sobre todo cuando los conductores no eran periodistas o eran locutores y eran más bien hombres de radio o comunicadores de ese ámbito. Desde que nos empezamos a instalar los periodistas o los abogados o abogadas o los economistas, ¿no?, en programas de distinto tipo, de actualidad también económico, en fin,
hay otro aporte de contenido. Pero es irregular, digo, porque eso está sujeto a la contingencia. No todos los días tienes la oportunidad de hacerlo ni de desplegar ese tipo de valor agregado a la información. Pero cuando lo tienes, siempre está el riesgo inherente a caerse, así como yo hablé de la caída del carnet, aquí te puedes caer, para hablar así como en bien binario, a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo se hace, Mauricio? ¿Cómo te cuidas tú de mantener, lo digo, esa esperada neutralidad dentro de las razonables limitantes de todo ser humano? Hay una preparación de base, creo yo, y estar más o menos a caballo de todos los temas y conocer las distintas aristas, para que si tú pones un punto de vista en pantalla, con tu voz y tu cara, tenga un cierto contrapeso y tú en esa misma entrega puedas poner un poco un contrapunto, ¿no? Y plantear un punto de vista tal vez con el contrapunto tú mismo, ¿no? Si bien es cierto, no es menos cierto, un poco así, aunque suena re fácil hacerlo así, pero hay hay algo de eso, ¿no? Y lo otro es que yo creo mucho más en el equilibrio en el tiempo. Yo no creo en el cronómetro instantáneo, como que si tú tienes el programa de hoy del Handbrake, tienes que tú hoy tener todos los equilibrios 50 y 50. Es la lógica que se le ha exigido a TVN en algún sentido, ¿no? Alguna vez, claro. Yo creo que más bien hay que ir cultivando la historia ahí y los equilibrios en el tiempo. No hay que sacar una foto sin esperar el video, por así decir. Y si tú hoy día, tienes un entrevistado, porque es noticia, no vas a tener al entrevistado de la contraparte necesariamente en el mismo día. Lo tienes al día siguiente cuando ese otro entrevistado haga noticia. Y vas cuidando esos equilibrios en el tiempo. Yo creo en eso. ¿Ha tenido para ti costos en lo profesional esta nueva manera de conducir y hacer periodismo que tiene que ver con una cierta capacidad o cierta vitrina para opinar en algún sentido un poco más? No. Costos negativos, no. Yo creo que... No, porque finalmente creo que se ha dado eso, ¿no? Que cuando de pronto ha habido alguna duda o un cuestionamiento, ha habido la oportunidad siempre de contrapesar esa información al otro día. Y no me creo, felizmente, haberme visto yo mismo sorprendido ni sorprendido por otros en un error en eso. Creo que además hay otra cuestión clave aquí, que es el sustento que tú tienes y el soporte de un departamento de prensa. Sí, claro. O sea, finalmente, todo eso que parece a veces opinión que está dando el conductor en el momento, no es que se le está ocurriendo a él en el momento, eso está pauteado, se conversó en la reunión de pauta, se pusieron los puntos ahí y se discutieron, se descremó la información y se apostó a que el conductor más o menos plantee tal cosa en su intervención, ¿no? Cierto. Por eso tú eres un hombre de noticias, pero hemos hablado de cierta afición o cierta como especialización en lo que tiene que ver con la política contingente, ¿no? ¿Cómo ves la política? Estamos en un año, como tú decías, particularmente noticioso en el ámbito. Tenemos primarias, tenemos voto voluntario, tenemos harto movimiento, probablemente como nunca. Además, la cantidad de candidatos, la papelera por lo pronto, es nunca antes visto. ¿Cómo ves la política? Desde la mirada profesional, tú eres un ciudadano sin duda, pero yo te pregunto por eso. Yo soy una recién llegada a las noticias y a mí me sorprende, fíjate, a mí me sorprende a veces el bajo nivel, tengo como esa empatía todavía desde mi rol ciudadano. ¿Hasta cuándo pelean estos yo creo que lo vemos igual, ¿hasta cuándo? Y además tú lo mides todos los días, uno basta que entreviste a un parlamentario de los más vistos en estos años para que te lluevan los twitters y los mails en sentido contrario. Es patético. O sea, uno entrevista a un senador, no quiero decir ningún partido, porque son de todo el espectro. O sea, y además a jugar por lo que uno ve en las encuestas, el descrédito es parejito. O sea, y en el Parlamento lamentablemente se lleva la peor parte. Pero tú entrevistas a uno de esos parlamentarios y te llueven los twitters, pero es instantáneo. Basta seguir a un conductor cualquiera en la televisión o en la radio, yo lo veo en la radio también, y cómo hay un feedback súper contrario a esos dirigentes o líderes políticos. Pero pese a eso, que es todo un tema en sí mismo, yo diría que está muy entretenida la política porque hay más incertidumbre que nunca. Claro. Pese al binominal que elimina incertidumbre y que da demasiada certidumbre, a mi juicio, y nos deja por delante una elección muy cantada en principio, hay incertidumbre por el mismo tema del padrón que tú dices, porque se están jugando además nuevas posturas que le están saliendo al paso a los políticos tradicionales. Se ha atomizado la oferta, digamos. Sí, y yo diría que los políticos tradicionales siguen diciendo el mismo discurso. Pareciera que todavía no se dan cuenta de lo que está pasando realmente con la ciudadanía. Y no es por caer en el lugar común del ciudadano empoderado ni de la calle. No, la calle es una minoría. Yo diría que lo que se vive la mayoría está en la casa, está puertas adentro, está en las familias, en los papás de los hijos que estudian, en fin. Y esa gente, la mayor parte de los chilenos no sale a protestar a la calle. Pero ahí hay un mar de fondo que está
que está detrás del voto que va a haber en las primarias del 30 de junio a la elección del 17 de noviembre. Quiero hacer una pregunta frívola. ¿Te vamos a ver de corbata? ¿Te vamos a ver de manga remangada? ¿Te vamos a ver de camisa? ¿Te vamos a ver con chaqueta? ¿Cómo te vamos a ver? Vine más o menos con el look que tengo que trabajar en el 13C. La idea es sacarse la chaqueta, no la corbata, porque además muchas veces tenemos los invitados que vienen súper encorbatados y de traje. Feo que el anfitrión esté claro, más entre que está dueño de casa, sin la chaqueta, vestido dentro de la casa, pero sí en camisa, pero con corbata. Bueno, donde no se ve si estás con corbata o sin corbata es en la radio. Claro. Estás con un programa hace poco, de madrugada. Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido además fantástico levantarse tan temprano? No, ni tanto, porque el programa va de 7:30 a 9. Entonces no es un noticiario de radio de las 6 de la mañana como las grandes radios informativas. Y no hay que llegar a maquillarse, entonces tampoco te exige uno llega a informar con la barba crecida, da lo mismo, sin desayuno. El desayuno lo tomo después en la pauta en el canal. Súper. Pero a esa hora estoy con Elena Dressel todos los días en Oasis. Saludemos a la Elena. Eso, un gran ¿Dónde saludo. Está? Un besote Saludito a la Elena. Eso, un beso, allá. Sí. Donde esté, un beso para ella. Y con quien nos hemos llevado súper bien. ¿Habían trabajado antes? No, nunca. Éramos relativamente amigos por contacto también de nuestras parejas, en fin, pero no teníamos la experiencia de trabajar juntos. Y ha sido como que hubiéramos trabajado toda la vida. Mira. Fantástico, sí, súper bien. Y en eso estamos, todos los días con entrevistas de análisis en la Oasis, en la 102.1 de 7:30 a 9. De alguna manera también vinculado a lo que vas a estar haciendo en 13C. Es bien parecido, y eso es lo que más me gusta de esta fase. Yo antes había hecho radio estando en Tele 13 abierto. Durante 7, casi 8 años estuve en el Tele 13 Central. Y esa pauta era distinta, ¿no? Es abierta, tú vas a todo público, es un noticiero integral que tiene todo tipo de temas, y era bien distinto que lo que uno hacía en la radio. Ahora se va a parecer mucho. Llevas harto tiempo haciendo esto, radio y televisión, y sin embargo estás a punto de debutar. ¿Queda nervio? ¿O ya a esta altura en realidad, y dime la verdad, pues no me digáis, no, sí, que la adrenalina. ¿Hay algo, pasa algo? No, nervio no, sí concentración, y tú te das cuenta después muchas veces. Y a ti te debe estar pasando cuando sientes que tu día comenzó muy temprano y que tú al mediodía sientes que has vivido una jornada entera. Sí. Eso me pasa a mí, porque además uno parte temprano con mucha concentración. O sea, yo a las 7 de la mañana estoy en la radio, a las 7:30 estoy al aire, con la cabeza así concentrada y enfocada en los temas, sin que uno, cuidando no decir ningún disparate, digamos, y ojalá decir algo que además sirva de algo, que aporte. Entonces eso es un esfuerzo mental que uno lo asume alegremente, pero después te empieza a pasar la cuenta. Ahora cuéntame cómo va a ser tu día, porque vas a tener oficialmente, digamos, 2 apariciones sí o sí, 2, ¿no es cierto?, en la mañana en la radio y en la tarde en la tele. ¿Cómo va a ser el resto? Va a ser un continuo prácticamente, porque el noticiario del 13 Cable implica un esfuerzo justamente de interpretación que hay que aportar ahí, que lo tienes que preparar. Entonces en el día tienes que estar conectado de alguna forma todo el día, tal vez conversando con gente, yo ando preparando. buscando, Mauricio, compadecer gente, como me compadezco a mí con mis horarios, ando buscando gente que esté, ojalá, tan frita como yo. Entonces ahí quiero puedes tener saber, a alguien. quiero saber, por ejemplo, ¿a qué hora termina tu programa de radio? A las 9 de la mañana. ¿Y ahí te vas? Me voy al canal porque tenemos pauta a las 9 de la mañana. O sea, que llegáis raspado. Alcanzo a hacer una pauta de la radio ya previendo para el día siguiente, con Elena y con nuestra productora Carla Arias, que es un 7. Y a las 9:20 trato de estar ya en la pauta del canal, que estamos trabajando la pauta ya de las noticias en general, de todos los informativos. Obvio. Del Tele 13 ¿Y de ahí tarde, cómo de sigue noche. la jornada? Y de ahí espero hacer un quiebre a mediodía, más bien, para virarme un poco, porque hay que airearse también y volver más bien, pero ya tengo que volver a la pauta a las 3:30 de la tarde, que es la pauta del noticiero central también de Tele 13, abierto. Pero esa misma pauta me nutre para la edición del cable. ¿Y el cable termina a las 8:20? A las 8:20. ¿Y de ahí? Y de ahí para la casa. Ah, ya. Sí. Ya. O sea que para la casa a esa hora y después un almuercito de caballero. Sí, esa hora puede ser más tranquila. Digamos. Es el movido. break que hay que hacer para también mirar un poco el aire, ¿no? Y la ciudad y lo que pasa. Uno siente, es increíble, pero la calle hace sentir el pulso de lo que pasa también, de alguna forma. Obvio. Mira, incluso en las cosas, en los tacos, en el aire, si el día está contaminado, está caluroso, está frío. Eso es algo que uno finalmente tiene que tener. Sí, pues si uno está haciendo noticias desde Chile para Chile, desde Santiago para buena parte de Santiago y el resto del país, pero el pulso, como dices tú, el encierro vale estar en una burbuja. No, entonces. claro, para lo bueno y para lo malo. Quiero desearte mucha suerte, Muchas agradecerte gracias, que nos Paula. hayas venido a contar. Vamos a estar mirando, bueno, yo tengo que mirar mi otro canal, pero uno siempre tiene que mirar la competencia. Vamos a competir de alguna forma. Sí. Claro. El prime de los canales de noticias está justamente de esa hora, pero es largo y tiene un punto fuerte después de las 10 de la noche. Hoy te quiero invitar a ver nuestra encuesta Terra porque es también de temas políticos, a propósito de noticias. Claro que este es el ranking, ¿cuál es la noticia más freak? Probablemente no te toque hablar en tu programa de noticias freak o yo creo rotuladas. Que más frecuentemente de lo que tú crees. No, pero no las vas a rotular como freak. Después las comentamos como freak en pauta, ¿cierto? Es verdad. Vamos a ver.
Dice, la noticia más freak de la semana fue, primero, Piñera, cual cabro chico, ocupando el sillón presidencial en la Casa Blanca. B, los penosos resultados del CIMSE in English, an 82% fue reprobado. Un 82% no pasó la prueba. Y tercero, los dimes y diretes entre Matei y socialistas por el caso exonerados. Falta cordura. ¿Alguna se venga con tu sensación de lo más freak? Yo creo que freak internacionalmente lo que tiene más alcance es lo de Piñera sentado en el sillón de la casa del Salón Oval. Nunca visto. Jamais vu, decían los... Bueno, mire, ve que el hombre está vinculado, no está en una burbuja, está con el pulso de la calle. Exacto, así que el próximo año se puede presentar a candidato a algo. 46,10%, junto con otro invitado, opina que sí. Lo más freak es Piñera, cual cabro chico ocupado el sillón presidencial. Luego un 30%, un poquito más de un 30%, dice que los penosos resultados del CIMSE en inglés. Claro, no sé si eso es freak, es como lamentable, es como esperado, pero... Y los dimes y diretes entre Matei y los socialistas por el caso exonerado, falta cordura. Los freak, toda la política parlamentaria al menos ya quedó fuera de los freak, porque si no estamos de freak en freak, ¿no? Sí. Entonces ya sería redundancia. Eso es un 23,6%, gracias a quienes participaron. Y ahora sí, muchas gracias y éxito. Pablo. Un placer tenerte. Un gusto. Usted pase como si estuviera en su casa. Por atrás. Ah, caballero, pasó por atrás, pero no importa, puede pasar por donde quiera.